Cristina Fernández de Kirchner, que había mantenido un extraño silencio las últimas 48 horas, rompió hace instantes, hace pocos minutos ese silencio, con una carta en Facebook dirigida a la militancia. Porque esto es lo que le está pasando hoy al kirchnerismo. El kirchnerismo está en una crisis total a partir del caso López. Por un lado está la crisis de la dirigencia política del kirchnerismo, que se refleja en diputados o senadores del Frente para la Victoria que o abandonan el bloque del Frente para la Victoria o están a un paso de abandonarlo. Por otro lado está la crisis en la dirigencia política, que empieza a buscar nuevos rumbos desde el punto de vista de la referencia. Y después está la crisis de la militancia, mucho de la cual se ha expresado con actores y famosos que han apoyado en los últimos tiempos al kirchnerismo y que le pedían explicaciones a la expresidenta. Había una especie de desencanto de esa militancia. De hecho, después vamos a ver las encuestas. Prácticamente la mitad de los que votaron a Daniel Scioli, al kirchnerismo en la última elección, consideraban que el hecho de José López era indignante. Y solo una minoría abonaba la teoría de la conspiración, típico, la teoría conspirativa de que solía esgrimir la expresidenta cada vez que ocurría uno de estos hechos. Bueno, la carta que acaba de poner hace 20 minutos en Facebook la expresidenta apunta ya no a crear la teoría conspirativa, porque lo de López es indefendible, se reconoce el caso de corrupción, pero apunta a la militancia, a dar una explicación a la militancia, porque me parece que para el resto de la sociedad es inverosímil. Ahora vamos a ver los argumentos de Cristina, pero resultan argumentos inverosímiles. Y el argumento principal es José López, el exsecretario de Obras Públicas, el ingeniero López, lo llama Cristina distante, era un corrupto, pero ni ella ni Debido sabían absolutamente nada. Es un poco el eje de lo que explica Cristina. A ver, Diego, ayúdame. Durante 8 años goberné para todos los argentinos. Cristina hace una introducción. Hoy quiero dirigirme a quienes saben que en estos 12 años y medio construimos derechos como no se había hecho desde el primer peronismo. Es decir, se está dirigiendo a los militantes. A Cristina ya no le interesa el resto de la sociedad. Sabe que no tiene chance desde el punto de vista electoral de convencer al 70% que hoy la repudia. Pero trata de abonar ese 30% y sobre ese 30% un núcleo duro de militancia kirchnerista que está pidiendo explicaciones porque genuinamente cree en el proyecto kirchnerista. Por un lado dice, a quienes se rompieron el alma militando porque sintieron y sienten que por primera vez en mucho tiempo, bueno, las utopías dejaban de ser solo eso, o sea, a los que se rompieron el alma militando, y también a quienes por primera vez y en distintos lugares se incorporaron a la política, porque los convocó un proyecto, bueno, donde el amor por la patria y la solidaridad con el próximo son su motor. Es decir, a los militantes, a los que se incorporaron a la militancia con el kirchnerismo, y a los que militaron desde siempre. ¿Qué dice la expresidenta sobre el hecho en sí, sobre López con los 9 millones de dólares? Un ratito vamos a contar, habló también Julio Debido en Twitter, el exministro de Planificación, defendió a Cristina, pero no habló de José López. La mano derecha de Debido era José López y Debido no habló de José López. Se refirió a la Bueno, Cristina sí habla en esta carta en Facebook de José López y dice esto: a ellos, a los militantes, quiero decirles que creo que palabras como repudiar, rechazar o condenar no alcanzan. Yo quiero saber quiénes son, además del ingeniero López, secretario de Obras Públicas durante mi gestión, también durante la gestión de Kirchner, y antes también durante la gobernación de Kirchner en Santa Cruz, los responsables de lo que pasó. El dinero que el ingeniero López tenía en su poder, dice Cristina, alguien se lo dio. Y no fui yo, dice la expresidenta, ni ninguno de los miles de militantes que integran este espacio político. Que nadie se haga el distraído, ni empresarios, ni jueces, ni periodistas, ni dirigentes. Cuando alguien recibe dinero en la función pública es porque otro se lo dio desde la parte privada. Esa es una de las matrices estructurales de la corrupción a lo largo y a lo ancho de nuestra historia universal, dice Cristina Fernández de Kirchner. A ver, vamos y después dice la otra, infinitamente más profunda aún y sus efectos más terribles, la aplicación de planes políticos y económicos. Después se mete con el tema del ajuste de Macri y demás, que es otra discusión. Una discusión es, está claro que José López robó. La discusión es si ese dinero iba directamente a Debido y a Cristina. Es decir, lo que se está poniendo en cuestionamiento acá es si parte de esa corrupción encaramada no solamente en José López, en Lázaro Báez, en Jaime y demás, era parte de una matriz sistemática de corrupción en la cual la principal beneficiaria era
Cristina Fernández de Kirchner y antes Néstor Kirchner, a través de distintos funcionarios. Jaime, el que manejaba la caja de los subsidios del transporte, José López, el que manejaba la gran caja de la obra pública, Lázaro Báez, el testaferro de la familia Kirchner. Eso es lo que está en discusión. Más allá de que Cristina también le puede meter toda la discusión política de la política económica de Mauricio Macri. Ahí ella de alguna manera admite que la corrupción surge de la obra pública, pero dice es un sistema que no lo inventamos nosotros, parece decir, ¿no? Bueno, a ver, pero quiero ir a este tema, ¿no? Donde Cristina dice, yo quiero saber quiénes son, además del ingeniero López, los responsables de lo que pasó. Y ella dice, el dinero que el ingeniero López tenía en su poder, alguien se lo dio y no fui yo. Bueno, una aclaración para Cristina. En este caso, en otras coimas que se está investigando y han cobrado funcionarios kirchneristas, el dinero se lo dio la empresa privada. Y es cierto, el dinero era netamente privado. Por ejemplo, las coimas que dice el juez Lijo y ha sido ratificado por la Cámara Federal y la Cámara de Casación y va a ir a juicio oral, y por la cual han procesado al ex vicepresidente Amado Boudou, y Cristina lo mantuvo durante 4 años en el cargo, esas coimas que el juez Lijo dice son el paquete, la mitad del paquete accionario de Chicone, se lo dio la familia Chicone al ex vicepresidente. Y esa coima era guita directamente de la familia Chicone. Después Boudou le dio la contraprestación, que era facilidades en la FIP y en otros organismos públicos para levantar la quiebra de Chicone. En el caso de la coima de la obra pública, el retorno de la obra pública se lo dio Cristina. Lo que hay que saber es si es una responsabilidad política de Cristina o es una responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque no es dinero de los empresarios. Los contratistas de obra pública tienen exclusivamente dinero que viene del erario público. Y todos saben cuáles eran los mecanismos de recaudación de la obra pública a través de José López como secretario de Obra Pública. Iba al fondo para la ejecución de la obra que cobraban los contratistas y después pasaban los recaudadores a buscar el retorno. Pero ese dinero no era dinero, a diferencia de otros casos de corrupción, era dinero que había puesto directamente Cristina. Y en realidad no era Cristina, Cristina era la presidenta de la Nación. Pero ese dinero era dinero público, dinero del Estado. Cuando se está investigando las coimas que recibieron funcionarios de aduana y todos los que estaban debajo o al mismo nivel de Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio para destrabar importaciones, esas eran coimas que salían del bolsillo de empresarios privados que le pagaban a los funcionarios y se beneficiaban con la compra de dólares baratos, pero salían esos fondos de empresarios que pagaban. En este caso, en el caso de la obra pública y en el caso de López, lo que se está investigando es básicamente que los fondos que cobró como retorno José López, y hay que investigar si también Devido y Cristina, eran fondos que dio Cristina. Cuando Cristina dice López tenía en su poder dinero, alguien se lo dio y no fui yo. No, el dinero que tenía López del primero al último centavo, como el dinero que tenía Lázaro Báez del primero al último centavo, era dinero que dio la administración pública. Primero Néstor Kirchner y después Cristina. Lo que estamos discutiendo acá es si hay una responsabilidad política o una responsabilidad penal de la expresidenta. La responsabilidad política es innegable. Cristina lo tuvo al secretario de Obras Públicas 8 años en su cargo. Kirchner lo tuvo 4 años en su cargo. Lo que se está viendo es si hay una responsabilidad además penal. Pero Cristina sale a despegarse de José López. No sé quién hizo los negocios con José López. Y algo parecido también hace Julio Devido, ¿no? Porque hoy se expresó a través de Twitter, no hizo mención a este caso, a la detención de López, a lo que venimos hablando hace 2 días, y se refirió sobre todo a las declaraciones del presidente de la Cámara de la Construcción, de la Cámara Argentina de la Construcción, que es Juan Chediak. Hoy le hicieron una entrevista y él hizo algunas declaraciones donde dice, por un lado, que había beneficiarios claros de la obra pública que contrataba el gobierno nacional durante el kirchnerismo. Por otro lado, dice Chediak que sabían de la corrupción tanto Cristina como Julio Devido. Cristina, Devido y López sabían perfectamente que había empresas que cobraban antes que otras, se refiere, pienso yo, a Lázaro Báez, entre otros, y sabían de la corrupción. Pero no solo dice esto Chediak, los funcionarios sabían. Además dice, nosotros dormimos muy tranquilos, todos los empresarios de la construcción, cosa que
puede ser un poco más discutible, que no se confunda a quién pudo tener connivencia con José López con el resto de los socios de la Cámara. Bueno, y eso es lo que Nosotros salió, dormimos muy eso es lo que tranquilos. salió a responder Julio De Vido diciendo que son denuncias periodísticas.